Demos un aplauso al Señor, alabado Dios, alabado Dios. Vamos a retomar el estudio donde nos quedamos la semana pasada, el capítulo 38, iniciando en el versículo 1. Tratamos con eso, pero para repasarlo, adelante lean los versículos 1, 2 y 3, por favor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog es otro nombre para el anticristo. Y di: así ha dicho el Señor Dios: he aquí que estoy yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Durante muchos años los maestros bíblicos han pensado que estos pasajes se refieren a Rusia, pero una investigación más cercana de estas declaraciones prueba lo contrario. Por lo tanto, la frase "he aquí yo estoy contra ti, oh Gog", no se refiere a Rusia, sino más bien al anticristo. Amén. Vamos a detenernos aquí un momento. Nosotros visitamos lo que en aquel momento se llamaba la Unión Soviética, 1947, y fuimos asignados un agente de la KGB para interpretar para nosotros, y su historia realmente es un milagro. Predicamos en Moscú una noche en particular, y nosotros viajamos en un avión toda la noche a Minsk, que era otra ciudad muy grande en la Unión Soviética. Cuando llegamos y bajamos del tren, allí había una batería de reporteros esperándonos, ¿no? Querían hablar con nosotros, cámaras de televisión, y nos rodearon. Me rodearon, y uno de ellos, para empezar el diálogo, dijo: ustedes predican en contra de nosotros. Usted dice que nosotros somos un imperio malo. El presidente Reagan acababa de decir eso. Hacía unos días atrás, a este momento, decía que este es un imperio malo. ¿Qué opina usted?, me preguntó. Y no quería yo estar en la parte negativa de la Unión Soviética. Así que le dije: caballero, yo aquí no he llegado para participar en sus políticas. Yo estoy aquí con un propósito, y eso es predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y saben? Aceptaron eso. Yo lo dije y ellos lo aceptaron. Nuestro primer servicio fue en una iglesia pentecostés que era muy grande, una iglesia que estaba llena completamente a capacidad. Y el Espíritu de Dios se movió en aquel mensaje de una manera muy poderosa. Y yo dije que el Evangelio de Cristo iba a llegar a todo pueblo y aldea y ciudad de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética en aquel momento tenía 15 repúblicas, incluyendo 15 o 20 naciones. Y cuando lo dije, pensé yo: Señor, ¿pero qué he dicho? Y me di vuelta porque el intérprete no dijo las palabras que yo acababa de decir. Él estaba un poco detrás de mí y lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Y él entregó su corazón al Señor mientras estaba allí traduciendo. Y yo en ese momento prediqué el mismo mensaje otra vez. Dije: en cada ciudad y aldea de esta gran nación, este gran territorio, la Unión Soviética recibirá el Evangelio, será predicado. Y cuando terminó el servicio le dije a Francis: ¿escuchaste eso? Estoy yo seguro que es el Señor quien dijo eso, porque estamos hablando de algo que es totalmente imposible en lo natural, ¿verdad? Pero con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Ella me dijo: sí, lo escuché. Y
Mi intérprete entonces interpretó en esa segunda ocasión y tal vez pasaron unos 3 o 4 meses después, Jim Walsh llegó a mi oficina y me dijo, hermano Swaggart, yo creo que podemos estar en la televisión en TV1 desde Moscú. Ese era el canal de propaganda que llegaba a cada hogar en la Unión Soviética. Las 15 repúblicas, cada casa se veía ese canal. Creo que podemos estar en la televisión allí, me dijo. Le dije yo, Jim, te estás volviendo loco. Estamos hablando de la nación atea más grande en el mundo. Ahí estás hablando de todo ese terreno, territorio. Me dijo, sí, yo creo que lo podemos hacer y tengo que darle el crédito a él porque no fue mi fe que lo hizo. Y unos 2 meses después empezamos a enviar grabaciones allí y ellos empezaron a ponerlas al aire. Alcanzamos cada casa, cada hogar. Recibimos tantas cartas que llenaban una oficina que nosotros alquilábamos allí. Literalmente el lugar estaba lleno. No me refiero que un poquito en las mesas, estoy hablando del piso al techo, porque allí nunca habían escuchado el Evangelio. Ellos nos enviaban desde allá traducciones, ¿no? Al azar escogían algunas y las enviaban para acá para que nosotros las leyésemos. Y yo no creo que fui quien leyó esa carta que les voy a mencionar. Un hermano decía, hermano Swaggart, yo era un borracho. Dijo, yo cada mañana cuando me levantaba yo consumía un poco de alcohol, de vodka, una botella. Y aquella mañana yo encendí la televisión, nunca soñando lo que yo iba a ver. Porque nunca habíamos visto el Evangelio en la Unión Soviética. Y él dijo, su programación estaba saliendo al aire y yo pensé, pero ¿y qué es esto? Y él dijo, cuando terminó, mis días de alcohol habían terminado. Jesucristo había entrado a mi corazón y mi vida y había cambiado mi corazón. Y recuerdo al traductor que teníamos, que era un agente de la KGB. Él entregó su corazón a Cristo allí en Minsk. Y cuando salíamos de Moscú, unos 3 o 4 días después, él dijo, cuando ustedes llegaron, yo no conocía quién él era, pero ahora sí lo sé. Ahora sé quién él es. El Señor Jesucristo, alabado Dios. El domingo pasado tuvimos a un pastor y a su esposa aquí en el servicio y eran de Ucrania. Sí. Usted los conoció. Yo prediqué para él en Ucrania hace unos años. Y el escuchar los testimonios de todos aquellos pastores, probablemente habían unos 1,000 personas allí, la mayoría de ellos pastores. Y me decían de qué es lo que la programación significaba para ellos desde los 80s. Un hermano en particular había estado en la prisión en uno de los calabozos allá varios años por causa de su fe. Y él fue brutalizado, torturado, muchas cosas en todo ese tiempo y él dijo que cuando salió no sabía si iba a sobrevivir o no porque estaba tan golpeado físicamente que finalmente lo dejaron en libertad. Cuando llegó a casa, la programación, él dijo que comenzó a ver por televisión y le dijo a toda su familia que viera, que sintonizara. Y él dijo que la fortaleza que llegó por la programación, por lo que él escuchó, testimonio tras testimonio. Uno me dijo que todo lo que sabemos del Pentecostés lo aprendimos de la programación, o yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo viendo la programación de Jimmy Swaggart. Nuestra familia fue salva, testimonios por todos lados. Fue tremendo lo que el Señor hizo. Toda ciudad donde llegábamos, primero que nada teníamos que ir al comisario de religión. Y el de Moscú, él hablaba un inglés impecable, tremendamente educado,
Era un joven de 30 y tantos años de edad y era un placer hablar con él. Pero en Novosibirsk era totalmente distinto. Llegué a la oficina, Jim estaba conmigo y el traductor estaba con nosotros también. Y varios caballeros estaban allí y uno de ellos se me acercó y yo extendí la mano para darle la mano y él la ignoró, no me dio la mano. Sus palabras fueron: usted predica en contra de nosotros. Pensé yo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Usted predica en contra de nosotros. Y él estaba en lo cierto, yo lo hacía. Y dijo, eso no lo vamos a tolerar. Yo pensé, Señor, muéstrame qué voy a hacer aquí. Y él tenía una cantidad de medallas puestas. Ellos se ponían sus medallas en su chaqueta con mucho orgullo, ¿no? Viniendo de la guerra de los patriotas, así le llamaban. Ellos perdieron 20 millones de personas durante esa situación. De todas maneras, yo le pregunté, ¿de qué se trata esa medalla? Tratando de cambiar el tema. Y él me dijo, yo estuve en la batalla de Kursk, me dijo. Y yo acababa de leer un libro precisamente sobre esa batalla, la batalla de Kursk. Realmente ha estado allí. Y él me preguntó si yo conocía eso. Y bueno, por unos 30 o 40 minutos él me contó cómo habían derrotado a los alemanes y cómo habían logrado destruir los tanques más grandes en el mundo, el tanque Tigre de los alemanes. Y cuando él terminó, me abrazó y me dio las manos y me dijo, predicador, si necesitas algo aquí, tú déjamelo saber. Y bueno, era ese tipo de persona, ¿no? Yo oré con él y todo eso. Pero había un hambre en esa nación por el Evangelio. Y Dios abrió la puerta e hizo exactamente lo que esa palabra de profecía había dicho ese domingo en la mañana, que el Evangelio llegaría a toda ciudad, pueblo y ciudad de la Unión Soviética. Y así fue como sucedió exactamente. Estuvimos allí, ¿cuántos años, Donnie? 2 años. 2 o 3 años. Hablando de... Todo eso estaba sucediendo cuando yo era un niño. Yo tenía tal vez 9, 10, 11 años de edad. Pero hace como 15 años, cuando estaba en el aeropuerto aquí en Baton Rouge, estaba yo registrándome para ir a una campaña a algún lugar. Iba hacia otro lado. Estaba yo parado haciendo fila y enseguida de mí habían 2 hombres más ancianos que yo, probablemente en sus 40s. Yo probablemente estaba a principios de mis 30s en ese entonces. Y se me quedó viendo y había una fila grande de gente. Era un día muy ocupado y se me quedaba viendo y estaba observándome. Cuando alguien lo está viendo a uno realmente no sabe qué hacer, o si uno debe de ponerse lindo o salir corriendo, no lo sé, pero finalmente me le quedé viendo y le dije, ¿cómo se encuentra? Y él me dijo, usted es uno de ellos, ¿verdad? Yo le dije, bueno, no tengo idea a qué se refiere. Él me dijo, usted es un swagger, ¿verdad? Y por supuesto, cuando él dijo eso, todo el mundo volteó. Todos estaban viéndome a mí. Y yo le dije, sí, señor. Y él se quebrantó. Comenzaron a correr lágrimas por sus mejillas. Y me dijo, yo crecí en la Unión Soviética. Mis padres vivieron en la Unión Soviética. Yo ahora vivo aquí en los Estados Unidos, me dijo, pero si no fuese por la programación y su abuelo, mis padres hubieran muerto perdidos, pero mis padres fueron salvos antes de fallecer. Yo soy salvo, mi familia es salva, mi esposa es salva, mis hijos, todos vamos a una iglesia de las Asambleas de Dios aquí en los Estados Unidos, y todo porque mis padres encendieron el televisor y escucharon el Evangelio de Jesucristo. Y yo estaba ahí un momento y comencé a
a disfrutar su conversación, pero al mismo tiempo en mi corazón yo estaba pensando, realmente no conocemos el impacto de esa programación, no solamente en Rusia, pero por todo el mundo. Cuánta gente cambió porque lo escucharon a usted predicando el evangelio, o lo escucharon a usted donde quiera que hubiera sido. Vidas han sido cambiadas como resultado de este evangelio. Y yo no quiero que ninguno de nosotros tomemos eso por sentado en cuanto a lo que hacemos aquí. Estamos haciendo el trabajo más importante que existe, decirle a la gente de Jesús. Así es. Esa es la mayor labor en el mundo. Me pregunto, miren, todo lo que está pasando en el mundo ahora, parece como que las cosas se empeoran más y más. Estamos hablando de la frontera del sur, estamos hablando del crimen en los Estados Unidos, Ucrania, Israel. Uno puede seguir leyendo la lista eterna y los cristianos se preguntan, ¿qué puedo hacer? Parece como que es algo abrumante. Y bueno, yo solo soy una persona, un cristiano, ¿qué puedo hacer? Pero una de las cosas que ustedes pueden hacer es dar en los maratones para proveer. Miren, estamos hablando de la programación que estuvo solo 1 hora a la semana al aire. Así es. 1 hora a la semana, y se puede ver el impacto que tuvo. Ahora estamos hablando de una cadena que está 24 horas al día. Durante esos días, Dave, costaba $100,000 semanales el transmitir la programación. Nosotros llegamos al punto de casi la bancarrota. Nosotros no teníamos el dinero. Pero Dios abrió una puerta. Amén. Abrió una puerta. Había ocasiones cuando yo me acostaba y no sabía si íbamos a estar al aire la próxima semana, no sabía de dónde vendría el dinero, pero siempre llegó. Amén. Por la gracia de Dios. Y le doy gracias a Dios por el pueblo que estuvo con nosotros. Y que están con nosotros el día de hoy. Y que están con nosotros hoy. Qué bueno que dijiste eso, estás en lo cierto. Amén. Porque ellos creen también que el evangelio de Jesucristo es el factor mayor en la faz de la tierra. Podemos involucrarnos en la política y tenemos que hacerlo. Tenemos que votar, tenemos que saber, tenemos que investigar por quién vamos a votar y qué es lo que nuestros líderes apoyan. Pero eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar a este mundo es un corazón cambiado. Así es. Así es. El evangelio solamente es que puede hacer. Amén. Esto, nada más lo puede hacer. Hermano Swagger, solo para añadir a lo que ellos dijeron, lo dije hace semanas, pero lo tengo que decir otra vez porque está en nuestro texto. De hecho, lo que usted referenció cuando fue a Rusia, y el hombre lo dijo él mismo, él dijo, usted predica contra nosotros. Y miren, es una farsa, es una mentira, es una distorsión cuando se dice que la iglesia no debe meterse en la política. Aquí tenemos a un hombre de Dios que se le dijo de parte de Dios, pon tu rostro contra Gog y predique en contra de Magog. Bastante fuerte, ¿verdad? El Señor le está pidiendo a su profeta, como a la iglesia se le pide el día de hoy, que sea esa fuerza de restricción contra la maldad. Así es. Así Entonces, es. Suficiente con esta ridiculez, y perdónenme, pero no me perdonen. Nosotros no debemos involucrarnos con la política, esa es una farsa. La mayoría del tiempo tratamos con la moralidad. Y cuando Dios le pide a la iglesia que se pare firme, lo dice en serio, y nosotros debemos, también como el profeta Ezequiel aquí en el texto, debemos profetizar contra la maldad. Es importante, ponen las cosas en moción en el ámbito espiritual y Dios le pidió a él que tomara esa posición firme. No es lindo tener que hacerlo, pero se nos pide y se nos demanda del Espíritu Santo hacerlo, y yo le doy gracias a Dios por hermano William Federer, que estuvo aquí apenas hace unos meses o tal vez ya más tiempo que eso, y él habló habló del ingenio de los predicadores y del ingenio de ellos. Si no tuviéramos a esos predicadores no hubiéramos tenido esta gran nación. Así es. Así que nosotros estábamos perdiendo eso. Pero gracias a Dios que no lo hemos perdido por completo. Y aún hay esperanza para nuestra nación si los predicadores entienden este simple texto aquí. Quiero hacer esa observación, ¿verdad?
Bueno, el punto que él resalta muy importante, porque simplemente porque los medios digan que sea político o algo, no quiere decir que lo sea. Pueden decir que el sol es amarillo o rojo y el cielo rojo también. Hay muchas cosas que dicen son políticas, pero están equivocados. Y son cosas realmente espirituales. Y no solamente es el derecho, sino la responsabilidad también de todo predicador y cada hijo de Dios el dirigirse a estas situaciones y estos temas. La razón de Dios es rojo, es decir, que simplemente, ¿verdad? bueno, el punto que él resalta muy importante, porque simplemente porque los medios digan que sea político o algo, no quiere decir que lo sea. Pueden decir que el sol es amarillo o rojo y el cielo rojo también. Hay muchas cosas que dicen son políticas, pero están equivocados. Y son cosas realmente espirituales. Y no solamente es el derecho, sino la responsabilidad también de todo predicador y cada hijo de Dios el dirigirse a estas situaciones y estos temas. La razón por la cual estamos en este desastre es porque la iglesia no ha hablado. La iglesia escogió mirar otras cosas durante décadas. Por eso estamos en nuestra condición. Así que es tiempo de que la iglesia y los predicadores dejen de tener temor y hablen de los temas en un espíritu de amor, claro, pero todos podemos entender que el expresar amor correctamente, para hacerlo, a veces hay que hacerlo firmemente y puede doler. Algunos de los que están aquí son jóvenes, así que tenemos que tener cuidado, pero la verdad es la verdad. Y eso no debe de limitar a nadie de hablar verdad por el factor o la excusa que sea. Es tiempo de que la iglesia se levante en lugar de tener temor. Hay una cultura hoy día que a veces bromeamos, pero se llama cultura de cancelar. Y si usted dice algo que sea ofensivo, alegadamente, le van a cancelar de su posición, sea la que sea. Yo le diría a la iglesia y diría que los pastores y predicadores, si Dios les ha llamado y Él le ha ungido, no se preocupe por eso, porque es el Señor quien le ha levantado. Él le ha dado la plataforma y no hay grupo de personas que pueda quitársela. Predique la verdad, así que solamente ese punto quiero resaltar. Cuando hablamos del Medio Oriente, Israel, todo lo que sucede son cosas que tenemos que buscar en la palabra de Dios para que nos dé sabiduría y dirección. Si Washington hiciera eso, viésemos otra dirección realmente en nuestra nación. Pero estoy cansado de oír de las cosas que simplemente son políticas. No. Es moral y es espiritual y la responsabilidad de cada cristiano tratar con ello. Y otra cosa, a veces papá y yo recibimos correos electrónicos que nos dicen no deben de hablar de la política allí. Bueno, si no me equivoco, Jesús habló de política en un sentido, porque a él se le preguntó de los impuestos, que era lo más político en Israel en aquel momento, porque Roma era muy opresiva a Israel, especialmente cuando tenían que pagar esos impuestos. Y ese era un tema bastante político, bien cargado. Y él habló de la sabiduría o con la sabiduría de Dios. Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Jesús trató y puso en orden su manera de pensar sobre lo que ellos pensaban, en lo que tiene que ver con ser político. Lo puso en orden y los predicadores hoy deberían de hacer lo mismo. Así es. Bueno, los Estados Unidos básicamente es la nación del mundo que puede ayudar a Israel. Hay pocas otras naciones que están a favor de Israel, pero no proveen ayuda o recursos, ¿no?, para ayudar a la nación. Esta nación sí, pero sabemos que eso es por los cientos de miles de creyentes nacidos de nuevo en esta nación. Y llegará el momento cuando nosotros no daremos apoyo a Israel, pregunto. Bueno, hay mucha gente en este país que quisiera que fuese ese el caso. Y estamos muy divididos como nación. Refiero. Muy divididos como nación. Desafortunadamente, esta administración tiene la oportunidad de seguir. Vamos a ver más esa dirección. Pero recordemos esto. Podemos apoyar a Israel de diferentes maneras, pero lo que quiero decir es que los Estados Unidos no necesita gastar ni $1 para poder darle apoyo a Israel. Lo que necesitamos hacer es levantarnos delante de todo el mundo y hablar
a favor de Israel y apoyarla a través de ese medio. Para comenzar, el paquete A de Israel, sí, beneficios y por supuesto los F-35 que utilizan, que es hecho por Lockheed Martin, que es una compañía americana, pero eso es aparte del punto. Hablando de este ámbito, si los Estados Unidos, o más específicamente, si el presidente de los Estados Unidos de América se levantara ante el mundo, porque nosotros financiamos al resto del mundo en su mayoría, y dijéramos, escuchen, el Hamas es una organización terrorista y nosotros los Estados Unidos apoyamos a que Israel entre, elimine a los terroristas, que recupere a todos los rehenes y asegurándose de que los del Hamas no vuelvan a entrar a esa área, que por cierto está sucediendo ya. Estaba yo viendo un reporte el día de hoy de un coronel en la Fuerza de Defensa israelí diciendo que la parte del norte de Gaza, Israel ha cambiado su atención al sur, y en el norte han tenido cientos de miles de palestinos que han regresado a esa área. ¿Y saben qué más está comenzando a suceder? El Hamas está comenzando a regresar a esa región, en la parte norteña de Gaza. Y él dijo un punto muy interesante, dijo que no se puede ver la diferencia entre un civil en las calles y el Hamas porque son igual, se ven igual. Y los palestinos apoyan al Hamas. Así que debemos tener mucho cuidado. Pero si los Estados Unidos se levantara y dijera, Israel no solamente es un aliado, Israel es nuestro amigo. Hermano Swagger, yo creo y sé con seguridad de que el resto del mundo vería eso y le pondría mucha atención. Israel existe hoy por causa de ese voto maravilloso de la ONU que sucedió en 1947. Que creó a Israel como el Estado de Israel como nación. Necesitamos el liderazgo que se despierte y haga lo correcto. Pero hermano Swagger, un último punto en esto. Podemos señalar con nuestros dedos, pero al final del día, por causa de cómo nuestro gobierno y nuestra nación es formada, nosotros, el pueblo, tenemos la responsabilidad. Nosotros, la gente, el pueblo, tenemos la oportunidad de este año de tomar la decisión correcta y hacer los cambios necesarios para que tengamos un liderazgo que haga lo justo y correcto y que apoye a Israel. También deberíamos hacerlo un sistema de oración cada día. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y se apartaren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Y nosotros podemos hacer algo, pero la pregunta que quiero hacer es si llegará el momento cuando los Estados Unidos no estará con Israel. Bueno, yo creo, si nos fijamos escatológicamente en el futuro, yo personalmente no creo que los Estados Unidos va a ser una gran nación cuando el anticristo se levante y salga para poder oponerse a él. Creo que en ese momento estamos tomando esa dirección. Así como la iglesia está siendo preparada para la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento, el mundo está siendo preparado para la venida del anticristo. Es lo que está pasando. La pregunta es que el anticristo derrotará a Israel. ¿Será la segunda vez que Israel será derrotada? Y los Estados Unidos entrará a ayudar. No hay registro o evidencia de que ella lo va a hacer. No veo cómo, miren, no queremos comenzar a hacer suposiciones, pero usemos la lógica. Cuando millones de creyentes que en un instante, en un parpadeo desaparecerán, esta nación va a terminar en caos. Y permítame decir esto también. Muchos cristianos andan por ahí distraídos, temerosos, asustados de que nuestro dólar va a colapsar. Por favor, si me están escuchando, no se preocupen por eso. Ese día viene, porque después del arrebatamiento de la iglesia, todo va a despedazarse. Yo creo que todo va a tener que reconstruirse, si lo pudiéramos decir así. Bueno, le han quitado toda la luz al mundo. Y como resultado de eso, toda la economía va a colapsar, el gobierno, todo va a tener que cambiar. Una vez más, hay millones de personas que van a desaparecer en un instante. Pueden quedarse con mis 50 centavos de ahí en adelante, no me importa. Pero allí es cuando sucede el rapto. Después del arrebatamiento. Pero yo creo, miren, yo realmente creo esto. Hasta el arrebatamiento, desde hoy hasta el momento del arrebatamiento, yo creo que Dios va a preservar a los Estados Unidos, no por causa de Wall Street o del mercado Hollywood o lo que sea, pero porque los Estados Unidos de América aún tiene creyentes que están predicando y proclamando el Evangelio y que están intercediendo. Si el Señor guarda nuestra nación es por causa de la iglesia, y yo creo que Dios va a hacerlo porque Él ha prometido que va a haber una tremenda cosecha
Y todos los que nos Así están es, escuchando son así parte es. de eso. Va a haber una tremenda cosecha de almas, hermano Swagger. El hecho es que los Estados Unidos, una vez más para responder a su pregunta, lo que estamos viendo es que los Estados Unidos y nuestro liderazgo está avanzando más y más en esa dirección que verdaderamente no apoya a Israel, está menguando. Ahora, eso puede ser redirigido. Y usted tiene toda la razón. No comienza en Washington, sino en que la iglesia busque de Dios. Ahí comienza. Bien, Donnie, adelante. Me parecía que alguien había dicho algo. Versículo 4, por favor. Y yo te haré dar media vuelta y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos como jinetes, todos completamente equipados, gran multitud con paveses y escudos, todos ellos portando espadas. Esta profecía se refiere a la batalla del Armagedón, que será la segunda invasión del anticristo a Israel, donde será totalmente destruido. La primera invasión sucederá en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo en esa oportunidad mostrará quién es. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus compañías, la casa de Bet-Togarma a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Estos pasajes refuerzan las declaraciones hechas anteriormente. El ejército del anticristo consistirá de personas de muchas naciones, incluyendo a Rusia. Prepárate y disponte y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y tú sé guarda para ellos. Prepárate meramente se refiere a una palabra dada por el Espíritu Santo al anticristo. En otras palabras, prepárate a la mejor manera posible y aún todavía no te valdrá de nada porque serás totalmente derrotado. Amén. El anticristo enfrentará al poderoso ejército de Israel, pero él nunca habrá enfrentado a Dios. Y allí enfrentará al Señor y será una catástrofe para él. Porque estamos hablando de poder como el mundo jamás ha conocido antes, cuando hablamos de la segunda venida del Señor. Es un poder como nosotros no podemos empezar a imaginarnos. Y allí es cuando el anticristo será derrotado, aquellos que están con él derrotados, su ejército derrotado, 2/3 partes serán destruidos. Y lo que los hombres justos han querido que el Señor haga durante siglos, el Señor finalmente lo va a hacer en aquel momento. Y leamos el versículo 7 una vez más a Dan y Gabriel. Prepárate y disponte y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y tú sé guarda para ellos. Gabriel, prepárate meramente se refiere a una burla entregada por el Espíritu Santo al anticristo. En otras palabras, prepárate de la mejor manera posible y aún así no te valdrá de nada, porque tú serás totalmente derrotado. Hablando del anticristo, ¿piensan ustedes que ya él está vivo en el mundo? Pudiera estarlo ya, Lo podría, ¿verdad? porque él se apoderará y para entonces él ya se habrá establecido como un gran líder. Así es. Entonces pudieran estar haciendo la obra fundamental para eso. Aún el día de hoy no va a ser revelado hasta después que la iglesia Así es. se vaya. Y usted preguntó si va a haber un tiempo en el que los Estados Unidos no apoye a Israel. Sí, después del arrebatamiento, cuando todos los cristianos sean arrebatados, son los cristianos el día de hoy que mantienen a los Estados Unidos en apoyo de Israel. Así es. Una vez que nos vayamos y la maldad y la perversidad se hayan apoderado, entonces vemos que hay cantidades grandes de gente el día de hoy que le quiere dar la espalda a Israel. Muchos aún en el Congreso que quieren quitarle todos los fondos y dejar de apoyarlos.
Una vez que los cristianos sean arrebatados, no habrá nada que prevenga eso. Así es, pero eso está en el futuro. Así es. Y Está dirigiéndose hacia eso rápidamente. así es, así es. Bien, Donnie, por favor. Después de muchos días serás tú visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron para asolamiento, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Las dos frases después de muchos días y al cabo de muchos años se refiere al presente y el futuro inmediato. Por lo tanto, cualquier afirmación que este capítulo ya ha sido cumplido es espuria. La tierra salva de la espada se refiere a los muchos conflictos que Israel ha tenido desde que se convierte en nación en 1948. Recogida de muchos pueblos se refiere a las varias naciones como Egipto, Siria, Irak, etc., que no desearon que Israel llegara a ser una nación y que por lo tanto se opusieron a ella. Pero fue sacada de las naciones, correspondiéndose a las Naciones Unidas que vota para que Israel sea un Estado, y aún Rusia lo aprueba. Y todos ellos morarán confiadamente. Esto se refiere al horrible y terrible en el Holocausto, al horror terrible en el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron destruidos por Hitler, e Israel luego demandaba una patria en lugar de estar esparcidos en todo el mundo. El sentimiento fue que si esto podía ser obtenido, entonces ellos estarían a salvo. ¿Piensan ustedes que nuestro apoyo a Israel es político? ¿O algunos de los que establecen las leyes, será que ellos entienden las implicaciones de esa pequeña nación? La pregunta es si la Iglesia entiende las implicaciones espirituales de esa nación llamada Israel. Creo que muchos de los políticos que se hacen llamar conservadores tal vez no entiendan nada espiritualmente acerca de eso, pero reconocen que este es el único aliado que tenemos en una parte muy volátil del mundo, la sede del terrorismo. ¿Piensas que ellos están pensando entonces que es algo político? Sí, ahora hay algunos que yo creo que, por ejemplo, el presidente de la Cámara es un bautista y él tal vez tiene algún tipo de inclinación espiritual, y hay algunos que, bueno, siempre hay algunos que tal vez sí, pero creo que la gran mayoría de ellos sería político. Bueno, me parece que en los tempranos días de 1900 a los 1920 y 30, me parece que en ese momento había más de una influencia espiritual en el apoyo a Israel en la política, pero a lo largo de los años la gente perdió la idea del por qué apoyamos a Israel, ¿no? La semana pasada hablamos de el levantamiento de las dispensaciones y cómo eso afectó a América y la política americana. Yo creo que ¿Y esto influye en nuestro apoyo con Israel? lo hizo originalmente, no estoy seguro si sigue siendo así hoy. Creo que hoy es algo más político que espiritual. Creo que temprano habían políticos que eran influenciados por la Biblia en su apoyo a Israel, ¿no? Pero cuando se ha dicho que la iglesia no reemplaza a Israel, y cuando vemos profecía que se cumple y vemos la nación de Israel cumpliéndose, creo que muchos fueron sabios en el saber de que lo que se estaba tratando aquí era Biblia, pero América apoya a Israel porque es la única democracia en el Medio Oriente. Bueno, sí, pero eso fue después. Israel no se convirtió en país sino hasta 1948, pero antes de eso no había nación de Israel. Así Y es. no había realmente ninguna inclinación espiritual ni idea entre nuestros líderes políticos. De hecho, tuvimos la oportunidad a principio en la Segunda Guerra Mundial de rescatar a miles de judíos y Roosevelt los rechazó.
estaban en las barcas, estaban en nuestros puertos y no los dejamos llegar. Literalmente, por la orden del presidente, los enviamos de vuelta y murieron en el holocausto. Así que Israel, no había Israel, era Palestina, controlado por los británicos, influenciado por los británicos, pero solo fue después de que Israel se convirtió en el Estado y en enseñanza de profecía fuerte. Eso fue a final de los 40, a principio de los 50. Dos cosas comenzaron a suceder en la iglesia, que ese movimiento de sanidad sucedió, y de ese movimiento de sanidad salieron muchos maestros proféticos o maestros bíblicos, y ahí es cuando todo eso comenzó a tener importancia. Entonces eso hubiera sido a final de los 50 hasta el día de hoy. Bueno, habían personas como Scofield que estaban enseñando en los años 20 y 30 que no estaba cumplido todavía, pero que estarían volviendo en una formación de naciones de Israel, ¿no? Así que el trabajo temprano de la dispensación que he visto, vemos que Israel se convierte en el 48 como nación, y un aspecto de eso, como usted dijo, sí, mucha profecía bíblica empezaron a hacer hincapié en esto, pero el génesis de ello habla de los principios del movimiento de dispensación, porque si vemos en los comentarios en los 1800, todos tienen a la iglesia reemplazando a Israel, excepto uno, el metodista, el comentario metodista. Y cuando leí ese libro nunca sentí que había una formación de la nación de Israel. Eso era la que yo quería ver, ¿no? Pero estás en lo cierto, no sucedió hasta el 48, pero yo creo que mucha de esa labor se puso en los 1900, antes de todo eso. Así que yo creía que realmente que podemos enviar a nuestros líderes políticos. Yo no creo que es la principal influencia ahora en lo que tiene que ver con el apoyo a Israel, pero sí creo que sí, ¿no? Creo que estas profecías bíblicas en los 50 y 60 tienen una gran influencia a los líderes políticos. ¿Hay algún liderazgo de Israel que sabe lo que la Biblia dice de su futuro? Bueno, sí, les digo sí hasta cierto punto. En Israel, bueno, hay una demográfica muy interesante en cuanto al gobierno le concierne. Hay muchos diferentes partidos que incluyen muchas creencias. Aún dentro del judaísmo hay judíos muy seculares en Israel en el liderazgo, y hay aquellos que son muy ortodoxos. Así que, hermano Swagger, yo creo que el punto de su pregunta sería aquellos que entiendan y consideran lo que las escrituras tienen que decir. Y para entender el corazón, el palpitar del pueblo judío, cuando la diáspora, como sea que se pronuncie, cuando Jerusalén fue destruido por los romanos y los judíos se esparcieron por todo el mundo, y eso duró unos 2000 años. No importa dónde estuviera el judío en el mundo, ellos se asimilarían a la cultura, pero mantenían su pensamiento del próximo año en Jerusalén. Siempre estuvo en el corazón del pueblo judío regresar a la tierra de Israel. Eso aún está en el corazón de los judíos. Están en Israel, pero desean paz, desean seguridad. Y yo creo que lo que resplandece más que cualquier otra cosa es eso, aún para los que son seculares en Israel, en el liderazgo, y para los que están muy familiarizados con las escrituras. Ellos están esperando ser reconocidos, y por esto es que ellos van a aceptar al anticristo, porque él prosperará a través de engaño, a través de artimañas, confirmará un pacto. ¿Y qué es lo que ese pacto va a hacer? Va a ser ofrecerle a Israel un reconocimiento y una seguridad, no un cese de hostilidades como paz, que es shalom, sino una paz que le dará a ellos reconocimiento. Están tan desesperados, y esa no es la palabra correcta, desean tanto ser reconocidos, que aún la misma inclinación de que alguien quiera hacer eso, hermano Swagger, inmediatamente van a dar todo lo necesario y harán concesiones. Así que el liderazgo en Israel entienden su futuro en cuanto a su pasado en la palabra de Dios, realmente en el Antiguo Testamento la palabra en hebreo, pero realmente no creen en el Nuevo Testamento. Entonces las enseñanzas del libro de Apocalipsis, todo lo que está en Apocalipsis se puede encontrar en el Antiguo Testamento, todo está allí, pero entendiéndolo relativamente al Señor Jesucristo, no.
no entienden eso. Por lo tanto, ellos no entienden qué es lo que va a venir y qué es lo que es tan quebrantador de darse cuenta. Es lo que la Biblia nos dice, que hay días más oscuros por llegar para Israel, para la Israel nacional, aún más de lo que está detrás. El holocausto, horrible. 2/3 partes de la familia de mi abuelo murió en el holocausto, en Auschwitz. Ellos fueron llevados ahí y murieron. Y de los 6 millones de judíos que fueron asesinados ahí, es lo que el holocausto fue eso, fue una carnicería. Aún hay un día peor. Si ellos creen eso y reconocen eso al punto que la Biblia lo enseña, ellos en este momento aceptarían a Jesucristo, pero lo aceptarían como su Mesías, pero tristemente va a tomar que ellos lleguen casi a la destrucción y luego al regresar van a verlo a él y van a preguntarle a él: ¿dónde recibiste esas heridas en tus manos, en tu costado? Y él les dirá: las recibí en la casa de mis amigos, hablando de la crucifixión. Pero hermano Swagger, no están operando en fe, porque la verdadera fe finalmente va a ser en Jesucristo. Pero en el momento que acabas de reiterar, cada judío en el mundo, la implicación es que cada judío en el mundo va a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Serán salvos, sí. Estaba leyendo recientemente tras Benjamín Netanyahu y le hicieron la pregunta si él en algún momento tiene tiempo libre. Dijo que sí, que yo tengo el tiempo libre los sábados. ¿Y qué hace usted?, le preguntaron. Y él dijo: bueno, tomo mucho tiempo leyendo la Biblia, pero estoy seguro que es el Antiguo Testamento, pero no lo sé. Sí, y lo hacen cuando hablamos de la Torá, del Tanaj. Ese es el Antiguo Testamento, de acuerdo a cómo lo llamamos. Pero ellos saben, ellos conocen las Escrituras, conocen su historia, la conocen. Pero el punto principal de todo es Jesucristo. Y si usted no tiene a Cristo, entonces se estará perdiendo muchísimo. Y todo en el Antiguo Testamento que nos dirige a la promesa de Cristo es lo que les falta. Por eso cuando oramos por la paz de Jerusalén, lo principal en mi mente, en mi corazón, es que, Señor, el Evangelio puede entrar a Jerusalén, puede entrar a Israel, a Jerusalén, Gaza, Cisjordania, todo, para que cada judío, palestino, árabe, todo aquel que quiera pueda oír y tomar el agua de vida. Bueno, el primer ministro Netanyahu actualmente está recibiendo mucha presión. Leí, porque parece que van a llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver con... Como un cese al fuego. Cesar el fuego. Ellos, bueno, el primer ministro, usted tiene la razón, está siendo apretado por todos lados porque está tratando de apacentar al mundo, está tratando de balancear su relación con los Estados Unidos y está tratando de hacer lo correcto para su país, para su pueblo. El Hamas quiere, los Estados Unidos quiere esto, el Hamas quiere aquello, pero hasta ahora tengo que decir que yo no quisiera estar en los zapatos de ese hombre, porque él ha estado firme y parece que hasta ahora entienden que tienen que terminar la tarea que comenzaron. Simplemente yo oro que no sean presionados a cometer otra concesión que pueda hacer que todo este derrame de sangre, hostilidades, conflictos, no quiero decir un desperdicio, pero al final de días terminaría haciendo eso. ¿Pero ellos estaban considerándolo? Creo que está dispuesto a considerar al principio cualquier cosa, pero cuando comenzamos a ver los detalles de esto, no están tan lejos al punto de aceptar cualquier otra cosa. Lo que el Hamas propone fue absolutamente absurdo. Pero el Señor ama a estas personas. Aún son la niña de sus ojos. Son su pueblo. No quiere decir que sean salvos. Murieron sin aceptar a Jesucristo, murieron perdidos. Pero no hay segunda opción de salvación para los judíos, solamente la iglesia. Pero aún así, Dios hizo promesas y Él cuida sus promesas. Si usted quiere ser honesto al respecto, tiene que estar de acuerdo de que hay algo que está detrás de esta situación. Y vieron a Israel atacar de todo lugar. Algunas de las naciones en el Medio Oriente, horrible. En lugar de hablar, ha salido más fuerte. Israel ha subido más fuerte. Entonces, hay que admitir que hay algo que está sucediendo acá.
estas personas no podrían haber sobrevivido. Y yo sé que estaba en Mesada, en Israel, y se podían mirar las ruinas de donde los romanos llevaron ese lugar 2000 años atrás. Yo le pregunté al guía, le pregunté, ¿se da cuenta usted que Roma hoy día, sus césares son personas que ya han sido descartadas? Ella era, bueno, ya los romanos no son más, pero Israel es una de las naciones más poderosas en el mundo. Y este hombre, a pesar de su tamaño, él se quedó allí parado y no dijo nada. De hecho, me dijo, yo nunca había pensado en eso. Y eso es Dios. Eso es Dios. Así es. Pero como dijiste momentos atrás, sus días más oscuros están en el pasado. Hoy en día está en el futuro. Y van a tener que pelear contra el anticristo. Correcto, sí. Bueno, hermano Swagger, permítame decir esto. Yo he estado en ese mismo lugar del que usted está hablando y yo recuerdo pensar que era un día caliente arriba de Mesada también, pero yo recuerdo que veía todo eso y pensaba en esto. El Señor prometió que Él vería y cuidaría de su pueblo, no serían destruidos. Él es el santo y fiel de Israel. Quiero hacerlo personal, no quiero desviarme mucho del punto, pero si Dios puede preservar a este pueblo a través de todo lo que han soportado en estos últimos 2000 años y ha podido mantener y guardar sus promesas, lo que Él nos ha prometido a nosotros, también sucederá. Dios puede hacerlo. Si Él puede guardar a su pueblo y las promesas a ellos, puede guardar y cumplir cada promesa a nosotros personalmente e individualmente. Dios puede, Él puede hacerlo. He's able. Well, I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. My Lord is able. He's able. I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted.